¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Juliana Medina y yo estoy acá en Australia. Amigos, los que me siguen hace rato saben que yo llevo más de 5 años en Australia. He tenido trabajos de todo tipo, desde cleaner, mesera, hasta trabajos profesionales, y quiero darles algunos consejos para que ustedes eventualmente puedan conseguir un trabajo profesional en Australia basado en algunos errores que yo cometí en el pasado. Primero que todo, quiero que nos quitemos de la cabeza eso que dice la gente, que si tú vienes a Australia solamente puedes trabajar en áreas de limpieza o de mesera o de mesero, porque no es así. Tú en Australia, inclusive teniendo una visa de estudiante, puedes tener un trabajo profesional. El problema es que conseguirlo es un poquito más complicado, pero no es imposible. Ahora, también quiero que te vengas con la mente abierta, que seas humilde y que te vengas dispuesto a hacer todo tipo de trabajos, porque puede que te tome un poquito de tiempo conseguir un trabajo profesional. ¿Por qué menciono esto? Porque los 2-3 primeros años que yo viví en Australia, siempre pensé que los únicos trabajos que yo podía conseguir eran esos trabajos, y me llenaba de excusas bobas. Entonces yo, digamos, como que trataba de aplicar a trabajos un poquito más profesionales, pero la verdad es que no hacía mucho esfuerzo, y yo dentro de mí decía, no, es que no me van a contratar porque mi inglés no es tan bueno. No, es que no me van a contratar porque no tengo una visa que me permita trabajar full time. No, es que no me dan el trabajo por esto y lo otro. Y siempre eran excusas y excusas y excusas, pero ahora que yo me pongo a pensar y veo en el pasado, es que la verdad es que yo no hice mucho esfuerzo para aplicar a trabajos profesionales durante esos 3 primeros años, y tampoco hacía las aplicaciones bien. ¿Cómo me di cuenta que uno sí puede conseguir un trabajo profesional en Australia con una visa de estudiante? Resulta que hace unos años, exactamente yo creo que hace 2 años y medio, los hijos de una amiga de mi mamá vinieron a Australia y se estaban quedando en mi casa. Era una pareja de colombianos. En ese entonces yo estaba aplicando a diferentes trabajos de mesera y sorpresivamente me eligieron para estar en 2 trabajos, pero obviamente solamente podía elegir uno. Así que le dije a la chica que se estaba quedando en mi casa que sí quería tomar mi otro trabajo, y ella me dijo que sí, que de una. Y ella empezó a trabajar en este restaurante, y 3 semanas después me dijo, Juliana, ¿a que no adivinas qué pasó? Y yo, ¿qué pasó? No, pues imagínate que yo me puse a chequear la página web del restaurante donde trabajo, y me di cuenta que tenía como unos errores, que no estaba manejando bien las redes sociales. Entonces lo que yo hice fue darle una propuesta al dueño del restaurante para ver si quería que yo le trabajara en el mercadeo del restaurante, y al dueño del restaurante le gustó mucho y ahora me ofrecieron un trabajo en el área de mercadeo del restaurante. Y yo, ¿what? Obviamente me puse súper contenta por ella porque se lo merece, pero también me puse a pensar qué hubiera sido de mí en esa posición. Si yo hubiera tomado ese trabajo, probablemente, como en mi cabeza tenía que yo nunca en mi vida iba a poder conseguir un trabajo profesional en Australia teniendo una visa de estudiante, yo nunca le hubiera ofrecido al dueño del restaurante que yo podía hacerle la página web o manejarle las redes sociales o algo así, porque en mi cabeza la tenía cerrada. O sea, yo tenía una mente cerrada en la que yo solamente iba a poder conseguir trabajos de esto y de lo otro. Pero bueno, esa experiencia a mí me abrió la mente y yo dije, wow, sí se puede conseguir un trabajo profesional en Australia teniendo una visa de estudiante. Ahí fue cuando yo empecé a aplicar a muchos trabajos profesionales, pero como les dije antes, las aplicaciones las hacía mal. ¿Pero por qué las hacía mal? Bueno, primero que todo, la hoja de vida que tenía era una hoja de vida que no tenía mucha experiencia, porque en ese entonces yo pues cero tenía experiencia laboral, porque tenía ¿cuántos años? 20 años, nunca me había trabajado en un trabajo profesional. Entonces lo que hice fue conseguirme un trabajo voluntario, un voluntariado en el área de mercadeo, que eso fue lo que yo estudié. En el trabajo voluntario básicamente estaba trabajando en una compañía sin ánimo de lucro y me ponían a hacer cosas varias básicas. Entre esas me ponían a contestar el teléfono y responder correos electrónicos, que suenan como las cosas más básicas del mundo, pero estamos en Australia, amigos, y primero que todo te toca responder el teléfono en inglés y responder emails en inglés, pero no es solamente en cualquier inglés, es en inglés australiano, y aparte a veces llamaban personas que eran de otras partes del mundo, entonces como que uno a veces no entendía. Entonces es por eso que yo recomiendo que si vienen a Australia y quieren conseguir un trabajo profesional o simplemente por experimentar lo que es trabajar en Australia,
les recomiendo que hagan un trabajo voluntariado en el que lastimosamente pues no les pagan porque es voluntario, pero les pagan con aprendizaje. O sea, ustedes aprenden a cómo es un entorno laboral australiano, las costumbres de trabajar en un entorno laboral australiano, cómo es contestar un celular, cómo es contestar un email, que la verdad es que es completamente diferente a como si tú lo hicieras en español. Para mí esa es una de las mejores cosas que uno puede hacer para conseguir un trabajo en Australia profesional. Una vez terminé mi trabajo de voluntaria, me dieron una carta de referencia que fue excelente y me ayudó muchísimo en mis siguientes trabajos. Yo dije, listo, pongo la carta de referencia en mi resumen normal con el que aplico a todos los trabajos y aplico a miles de 800 de millones de trabajos y ya de una voy a conseguir entrevistas. Pero me llevé la decepción de que apliqué a muchísimos trabajos y nunca me llamaron para ninguna entrevista. Y una compañerita de trabajo me dijo que por qué no iba a un Career Advisor. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, pues mira, básicamente te chequean como tu resumen y te explican más o menos cómo aplicar a trabajos profesionales en Australia. Y yo, wow, listo. Entonces fui a un Career Advisor y me explicaron que cuando tú vas a aplicar un trabajo profesional en Australia, básicamente tienes que tener dos cosas. Que tu hoja de vida esté diseñada con base al trabajo al que estás aplicando y que también tienes que tener una cosa que se llama la cover letter, que es básicamente una carta donde tú estás básicamente luciéndote y diciéndole a la persona el por qué te tienen que elegir para ese trabajo. El error más grande que yo cometí cuando estaba aplicando a trabajos profesionales es que yo hice una hoja de vida y una cover letter y empecé a aplicar a todos los trabajos de una, así como a todas las aplicaciones yo mandaba lo mismo. Y eso puede que te funcione, pero no es lo más efectivo. Si tú en realidad estás buscando un trabajo profesional, tú tienes que ponerle el tiempo a la búsqueda de trabajo. Entonces es muy importante que cuando tú apliques, tú te tomes la tarea de leer la descripción de la aplicación y diseñes tu hoja de vida y diseñes tu cover letter para que la persona que reciba esa aplicación tuya diga, wow, esto es lo que yo estoy buscando porque cumple exactamente esto que es lo que yo necesito. Ahora, no me hagan mucho caso a mí porque yo de esto yo no sé, yo no soy una persona de recursos humanos, pero si quieren una recomendación mía, yo les recomiendo que vayan a un Career Advisor o una persona que los pueda guiar un poquito en cómo diseñar su hoja de vida profesional. Las hojas de vida para trabajos no calificados son muy sencillas y uno las puede hacer uno mismo, pero si tú ya estás aplicando a un trabajo profesional, es muy importante que las hagas bien, que las diseñes, que las hagas bien y que no hayan errores gramaticales y ortográficos, porque eso también fue una de las cosas que me pasó. Yo creía que mi hoja de vida estaba perfecta, pero cuando mi Career Advisor me chequeó mi hoja de vida, se dio cuenta que cero, estaba pésima. Habían errores de puntuación, errores gramaticales, errores ortográficos que yo ni me había dado cuenta y para mí estaba perfecta. Después de que ya fui dando mi Career Advisor y ya con un poquito de experiencia laboral, ahí fue cuando yo ya empecé a aplicar a trabajos profesionales y sorpresivamente me empezaron a responder los emails, porque es que antes yo mandaba aplicaciones y nunca me respondían ni un solo email. Ahora sí, ahora por lo menos me decían, no, Juliana, lo siento, no estamos buscando gente. Y ya con el tiempo ya me empezaban a llegar correos a llamarme a entrevistas y esto también es muy importante porque no, así como en todas las partes del mundo, si tú tienes una entrevista en persona, no quiere decir que ya conseguiste el trabajo y pues muchas veces puedes ir a una entrevista y puede que no te den el trabajo. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que estás practicando cómo hacer una entrevista en Australia. Y lo más importante es que no se frustren si en una de esas entrevistas de trabajo les dicen que no. Porque pueda que te digan que no, pero más adelante que te digan que sí. Y de hecho eso fue lo que me pasó a mí. En una de esas yo hice una aplicación para un trabajo, me llamaron, fui a la entrevista súper emocionada, yo la di toda, amigos, yo la di toda. Y lastimosamente me dijeron que no me podían contratar. Pero resulta que 2 semanas después se abrió otra vacante en la misma compañía y así fue como yo conseguí uno de mis primeros trabajos profesionales en Australia. ¡Woohoo! ¿Y saben qué es lo más interesante de este trabajo?
que yo me acuerdo que una de mis excusas por no conseguir trabajo profesional, porque así me gusta llamarlo, excusas, era que mi visa no me permitía trabajar más de 20 horas a la semana y que por eso, según yo, no me iban a contratar en ninguna compañía. Bueno, resulta que este primer trabajo profesional que conseguí en Australia era solamente 20 horas a la semana. Cuando me dijeron, no, es que este trabajo solamente es por 20 horas a la semana, yo quedé como, ¿what? ¿Cómo así? O sea, siempre pude haber conseguido este trabajo. Con este video no quiero darle esperanzas a todo el mundo de que si vienen a Australia van a conseguir un trabajo profesional ya mismo, porque eso no es así. Vénganse humildes, con la mente abierta, dispuestos a trabajar en cualquier tipo de trabajos, pero eso sí, sigan intentándolo, porque si es lo que ustedes quieren y quieren conseguir un trabajo profesional en Australia, lo pueden hacer si en realidad lo intentan, pero inténtenlo, así que lo hayan intentado tanto que ustedes digan, juepucha, estoy mamado de tanto que le he dado, tanto esfuerzo que le he dado. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias por ver el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido de algo. Si es tu primera vez en este canal, suscríbete. En la parte de abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. También sígueme en mis redes sociales, que yo soy súper constante por allá. Y pues amigos, como siempre, yo a ustedes los espero acá en Australia. Un abrazo.